Un experimento científico realmente bueno genera tantas preguntas como respuestas. Y una de las preguntas importantes que han surgido del estudio científico de meditadores experimentados es si la capacidad que tienen de dirigir su mente proviene de factores tales como una composición genética similar, un entorno cultural y social común, o semejanzas en la forma en que fueron entrenados. Dicho de otra manera, las personas corrientes que no aprendieron a meditar desde la infancia en el entorno especial de un monasterio budista tibetano, ¿pueden beneficiarse de practicar alguna de las técnicas de meditación budista? Puesto que la investigación clínica de los maestros budistas de meditación está aún en su infancia, puede que pase bastante tiempo antes de que se encuentren respuestas seguras a estas preguntas. Podemos decir, sin embargo, que el Buda enseñó a cientos y probablemente a miles de personas corrientes como agricultores, pastores, comerciantes, soldados, mendigos e incluso delincuentes comunes, a dirigir la mente de modos específicos para crear los cambios fisiológicos sutiles que les permitirían superar sus condicionamientos biológicos y sociales y alcanzar un estado de felicidad duradera. Y si lo que enseñó no hubiera surtido efecto, nadie recordaría su nombre, ni existiría una tradición llamada budismo, ni estarías escuchando este vídeo ahora mismo. Aceptar nuestro potencial. La causa que nos encadena, cualquiera que sea, es el camino que nos libera. No es necesario ser una persona especialmente buena para empezar el trabajo desde el interior de ser felices. Uno de los más grandes maestros de la historia del budismo tibetano fue un asesino. Hoy día se le considera un santo y se le representa en imágenes con una mano detrás de la oreja para mejor oír las oraciones que le dirige la gente común. Se llamaba Milarepa y nació como hijo único de una pareja acomodada en algún momento del siglo X. Cuando su padre murió repentinamente, su tío asumió el control de la fortuna familiar y obligó a Milarepa y a su madre a vivir en la pobreza. Ni el uno ni la otra estaban muy entusiasmados con esta nueva situación, pero ninguno de sus parientes habló en su favor. En esa época, las viudas y los niños no tenían otro destino que aceptar las decisiones tomadas por los hombres de sus familias. Cuenta la historia que, cuando Milarepa se hizo mayor, su madre le mandó a estudiar con un brujo, para que aprendiera algún oscuro hechizo que le permitiera vengarse de sus parientes. Impulsado tanto por la ira como por el deseo de hacer feliz a su madre, Milarepa llegó a dominar el arte de la magia negra y el día de la boda de su primo, lanzó un hechizo que hizo derrumbarse la casa de su tío, matando así a 35 de sus familiares. Se podría debatir si Milarepa usó realmente magia negra para matar a su familia o si empleó algún medio más terrenal. El caso es que después de este acto se sintió abrumado por un terrible sentimiento de culpabilidad y arrepentimiento. Si a veces te cuesta dormir cuando has mentido a una persona, imagina cómo te sentirías si acabaras de asesinar a 35 miembros de tu propia familia. Para expiar su crimen, Milarepa abandonó su hogar y dedicó el resto de su vida a obrar por el bien de los demás. Se dirigió al Tíbet meridional para estudiar con un hombre llamado Marpa, que había viajado 3 veces a India para obtener la esencia de las enseñanzas del Buda con el fin de traerlas de vuelta al Tíbet. Marpa era, en muchos sentidos, una persona común. Era un amo de casa, lo cual significa en términos budistas que tenía mujer e hijos, era dueño de una granja y se ocupaba de asuntos cotidianos como gestionar su empresa y tratar con su familia. Pero tenía una gran devoción por el Dharma,
que le infundía un gran valor. Cruzar a pie los Himalayas desde el Tíbet hasta India no era tarea fácil y muchas personas que lo intentaban morían en el intento. Además, nació en un momento crucial porque poco después de su último viaje a India, fue conquistada por invasores que destruyeron todas las bibliotecas y monasterios budistas y mataron a una gran mayoría de los monjes y maestros que perpetuaban las enseñanzas del Buda. Marpa transmitió todos sus conocimientos que había traído de India a su hijo mayor Dharma Dode, pero este murió en un accidente montando a caballo. Apenas se hubo recuperado de su pérdida, Marpa buscó a alguien que pudiera ser su sucesor y sostener las enseñanzas que había recibido en India. Con una sola mirada vio que Milarepa era un hombre capaz no solamente de dominar todos los detalles de las enseñanzas, sino también de comprender su verdadera esencia y transmitirla a la siguiente generación. ¿Por qué? Pues porque el corazón de Milarepa estaba tan roto por lo que había hecho y su arrepentimiento era tan profundo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que fuera necesaria para reparar sus faltas. Por su propia experiencia, Milarepa había llegado a comprender una de las enseñanzas más básicas del Buda, que todo lo que pensamos, decimos y hacemos se refleja de vuelta en nuestra propia experiencia. Si haces daño a alguien, el dolor que experimentas es 10 veces mayor. Si creas felicidad y bienestar en los demás, experimentas 10 veces más bienestar. Y si tu mente está en calma, las personas a tu alrededor experimentarán una calma similar. Esta comprensión es tan antigua como la humanidad misma y ha sido expresado de diferentes formas por diferentes culturas. Incluso el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg refleja una conexión íntima entre la experiencia interior y la manifestación material. Uno de los desarrollos más apasionantes de esta época moderna es que la tecnología actual está permitiendo a los investigadores poner en evidencia este principio en la realidad misma. Los científicos actuales están comenzando a encontrar pruebas objetivas del hecho que aprender a calmar la mente y desarrollar una actitud más compasiva hacia los demás produce niveles más elevados de bienestar personal y puede cambiar realmente la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro de formas que hacen que esta felicidad se mantenga constante en el tiempo. Para estudiar los efectos de la práctica budista de la meditación sobre personas corrientes, Richard Davidson y sus colegas diseñaron un estudio que se realizó con empleados de una compañía del Medio Oeste norteamericano. El objetivo era determinar si estas técnicas servían para contrarrestar los efectos psicológicos y físicos del estrés en el trabajo. Invitó a los empleados de la compañía a seguir un curso de meditación y después de hacer algunas pruebas iniciales como análisis sanguíneos y electroencefalogramas, dividió aleatoriamente el grupo en 2 mitades. Una que recibiría el entrenamiento de inmediato y un grupo de control que no sería entrenado hasta que se hubieran estudiado a fondo los efectos sobre el primer grupo. El entrenamiento meditativo lo impartió durante 10 semanas el Dr. Jon Kabat-Zinn, profesor de medicina de la Universidad de Massachusetts y fundador de la Clínica de Reducción de Estrés en el Centro Médico Memorial de la Universidad de Massachusetts. Davidson y su equipo evaluaron continuamente los sujetos del estudio durante varios meses después de completar su entrenamiento en meditación y descubrieron que, unos 3 o 4 meses después de finalizar el entrenamiento, las pruebas electroencefalográficas empezaron a mostrar un aumento gradual y significativo de la actividad eléctrica en el área del lóbulo prefrontal izquierdo, la región del cerebro asociada con las emociones positivas.
En este mismo periodo de 3 a 4 meses, los mismos sujetos comenzaron a decir que se sentían menos estresados, más calmados y con una mayor sensación general de bienestar. Pero todavía quedaba por descubrir algo mucho más interesante, por supuesto. Mente feliz, cuerpo sano. Las excepcionales características físicas, verbales y mentales del ser humano le confieren la capacidad única de seguir un curso constructivo de acción. Los budistas y los científicos modernos están hoy en día bastante de acuerdo en afirmar que el estado mental de las personas tiene un efecto sobre su cuerpo. Para dar un ejemplo ordinario, si has tenido una discusión importante con otra persona en el mismo día, o si acabas de recibir la notificación de que te van a cortar la luz por no haber pagado los últimos recibos, probablemente no duermas muy bien por la noche. Y si estás a punto de hacer una presentación importante en la oficina o de explicar a tu jefe un problema que tienes, es fácil que se te tensen los músculos, sientas dolor en el estómago o te venga un terrible y repentino dolor de cabeza. Hasta hace poco no había muchas pruebas científicas de este vínculo entre el estado de ánimo de una persona y lo que siente su cuerpo. El estudio que realizó Richard Davidson con estos empleados fue cuidadosamente diseñado para que el fin del entrenamiento en la meditación coincidiera con las vacunas antigripales que la empresa ofrecía a sus empleados. Cuando tomó muestras de sangre de los sujetos del estudio, descubrió que los que habían participado en el entrenamiento meditativo tenían unos niveles bastante más elevados de anticuerpos de la gripe que los demás. En otras palabras, no solamente había aumentado la actividad de su lóbulo prefrontal izquierdo, sino que su sistema inmune también se había reforzado. Resultados como este representan avances muy importantes para la ciencia moderna. Muchos científicos con los que he hablado siempre habían sospechado que existía un vínculo directo entre el cuerpo y la mente, pero nunca antes de este estudio se había demostrado tan claramente esta interrelación. En su larga y notable historia, la ciencia se ha focalizado casi exclusivamente en observar lo que puede ir mal en la mente y el cuerpo y no en lo que funciona bien. Pero parece que los vientos están cambiando y actualmente muchas personas de la comunidad científica moderna están aprovechando la oportunidad de examinar más en detalle la anatomía y la psicología de los seres humanos, sanos y felices. En los últimos años, varios proyectos han demostrado la existencia de conexiones muy directas entre los estados mentales positivos y una reducción del riesgo o de la intensidad de diversas enfermedades físicas. Los resultados de un estudio que siguió los historiales médicos de unos 1.300 hombres a lo largo de un periodo de 10 años eran en su mayoría veteranos militares que tenían acceso a un nivel de cuidados médicos al que la mayoría de personas no pueden acceder, por lo cual sus historiales médicos estaban relativamente completos y no era difícil hacerles el seguimiento durante todo este tiempo. Puesto que felicidad e infelicidad son términos muy generales, para este estudio se focalizó en dos manifestaciones concretas de estas emociones: el optimismo y el pesimismo, que caracterizó con la ayuda de un test de personalidad estándar que equipara el optimismo a la creencia que el futuro te deparará satisfacción porque podrás ejercer un cierto control sobre el resultado de acontecimientos importantes, y el pesimismo a la creencia que los problemas que experimentas son generalmente inevitables porque no tienes ningún control sobre tu destino. Al finalizar el estudio y después de ajustar factores como la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, el ejercicio físico y el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, la doctora Kupczynski descubrió que la incidencia de algunos tipos de afecciones cardíacas era casi un 50% más reducida en los individuos identificados como optimistas.
En una entrevista reciente dijo: «Yo soy optimista, pero no me esperaba ni mucho menos resultados como estos». Otro estudio examinó los efectos corporales de otras dos emociones positivas, la esperanza y la curiosidad. Casi 1.050 pacientes de una clínica generalista aceptaron participar respondiendo a una encuesta sobre sus estados emocionales, comportamientos y otras informaciones como sus ingresos y nivel de formación. La doctora Richman y su equipo hicieron el seguimiento de los historiales médicos de estos pacientes en los siguientes 2 años. Y una vez más, después de ajustar los factores estadísticos mencionados anteriormente, encontraron que los niveles más elevados de esperanza y curiosidad estaban asociados con una menor probabilidad de tener o desarrollar diabetes, presión arterial alta e infecciones del tracto respiratorio. Con el lenguaje cauteloso y medido que se estila en los estudios científicos, evitando toda afirmación sensacionalista, el artículo de la doctora Richman concluyó que los resultados sugieren que las emociones positivas pueden desempeñar un papel protector frente al desarrollo de las enfermedades. La biología de la dicha. El soporte es este precioso y supremo cuerpo humano, Gampopa, el precioso ornamento de la liberación. Una característica sorprendente de la mente es que si te haces una pregunta y escuchas en silencio, casi siempre te vendrá la respuesta. No tengo la menor duda, por tanto, de que el desarrollo de la tecnología que permite investigar la influencia de la mente sobre el cuerpo guarda relación con el interés creciente de los científicos actuales por estudiar el vínculo entre el cuerpo y la mente. Las preguntas que han planteado hasta ahora los científicos han sido bastante cautelosas y las respuestas que han obtenido han sido estimulantes, pero no abrumadoramente concluyentes. Puesto que el estudio científico de la felicidad y sus características es una disciplina aún muy joven, es de esperar que haya algo de incertidumbre. Tenemos que darle tiempo para que supere las dificultades intrínsecas de su crecimiento. Mientras tanto, los científicos han empezado a establecer conexiones que pueden contribuir a dar explicaciones objetivas a la eficacia del entrenamiento budista. Por ejemplo, las muestras de sangre que tomó Richard Davidson de los sujetos de su estudio mostraron que las personas que tienen una actividad en el lóbulo prefrontal asociada con las emociones positivas mostraban también niveles más bajos de cortisol, una hormona producida naturalmente por las glándulas suprarrenales como respuesta al estrés. Puesto que el cortisol tiene tendencia a deprimir la función del sistema inmunitario, se puede establecer una cierta correlación entre sentirse relativamente confiado, feliz y capaz de ejercer un cierto control sobre la propia vida, con tener un sistema inmunitario más fuerte y más sano. Por el contrario, una sensación general de no ser feliz, de no controlar la propia vida y de depender de circunstancias exteriores, tiende a producir unos niveles más altos de cortisol, lo cual puede debilitar ciertamente el sistema inmunitario y hacernos más vulnerables a todo tipo de enfermedades. Los beneficios de reconocer la vacuidad. Cualquier práctica de meditación que hemos explicado en la segunda parte de esta lista de reproducción puede ayudar a aliviar la sensación de no tener control mediante la observación paciente de los pensamientos, emociones y sensaciones que experimentamos en todo momento. De allí surge con el tiempo el reconocimiento del hecho que estos no tienen ninguna realidad intrínseca. Si cada pensamiento o sensación que experimentas fuera algo intrínsecamente real, tu cerebro se vería probablemente aplastado por el peso de todos ellos. Un estudiante dijo: «Con la ayuda de la práctica he aprendido que mis sentimientos no son realidades.
van y vienen en cada momento según mi estado de agitación o calma. Si fueran realidades, nunca cambiarían, fueran cuales fueran mis circunstancias. Lo mismo podemos decir de los pensamientos, las percepciones y las sensaciones físicas, ya que todas ellas son, según explican las enseñanzas budistas, meras expresiones pasajeras de las infinitas posibilidades de la vacuidad. Son como personas que deambulan por un aeropuerto de camino a otra ciudad. Si les preguntaras por su intención, te dirían que solo pasan por allí. ¿Cómo puede entonces el hecho de reconocer la vacuidad ayudarnos a reducir este estrés que tanto nos enferma? Ya hemos visto que la vacuidad se puede comparar, en cierto sentido, a las experiencias que tenemos en sueños, como en el ejemplo de un coche soñado. El coche que aparece en nuestros sueños no es real en el sentido convencional de la palabra. No está hecho de partes materiales ensambladas en una fábrica. Pero mientras dura el sueño, nuestra experiencia de conducirlo parece bastante real. Disfrutamos del verdadero placer de llevar el coche, de exhibirlo ante nuestros amigos y vecinos, y nos sentimos realmente infelices si sufrimos un accidente. Pero el coche del sueño no existe de verdad, ¿no es cierto? Es solo debido a que estamos atrapados en la profunda ignorancia del sueño que nuestras experiencias de conducir el coche parecen reales. Incluso en los sueños, sin embargo, hay ciertas convenciones que nos hacen creer más fuertemente en la realidad de nuestras experiencias oníricas. Cuando soñamos con una cascada, por ejemplo, generalmente el agua cae hacia abajo. Y si soñamos con fuego, las llamas surgen hacia arriba. Y cuando tenemos sueños que se convierten en pesadillas, como soñar que tenemos un accidente de coche, que saltamos desde un edificio muy alto y nos estrellamos en el suelo, o que tenemos que cruzar un fuego, el sufrimiento que experimentamos en los sueños nos parece muy real, ¿verdad? Pues permíteme ahora que haga una pregunta que quizás sea un poco más difícil de contestar que las que he planteado hasta ahora. ¿Qué método podrías utilizar para liberarte de este tipo de sufrimientos soñados sin despertarte? He hecho esta pregunta muchas veces y he recibido bastantes respuestas diferentes. Algunas de ellas han sido bastante graciosas. Una persona sugirió contratar a una empleada del hogar clarividente que fuera capaz de reconocer instintivamente tu experiencia dolorosa, entrar en tu sueño y guiarte en esta situación difícil. Pues no sé cuántas empleadas del hogar clarividentes hay en el mercado, ni si las empleadas del hogar podrían mejorar sus posibilidades de encontrar trabajo, especificando en sus currículos que poseen el don especial de la clarividencia. Otras personas han sugerido que si en el estado de vigilia dedicamos tiempo y esfuerzo a la meditación, esto contribuirá automáticamente a que nuestros sueños sean más placenteros. Siento tener que decir que, en las personas que he conocido y con las que he hablado alrededor del mundo, esto no parece ser así. Otros aún han sugerido que si sueñas que saltas de un edificio muy alto, quizá descubras súbitamente que puedes volar. No sé cómo o por qué ocurriría esto, pero me parece una propuesta bastante arriesgada. En raras ocasiones, alguien sugiere que la mejor solución posible es reconocer en el interior del sueño que solamente estamos soñando. Por lo que sé, esta es la mejor respuesta. Si estando atrapado en un sueño logras reconocer que solo estás soñando, entonces puedes hacer lo que quieras en el sueño. Puedes saltar de una azotea sin hacerte daño, puedes saltar en el fuego sin quemarte y puedes andar sobre el agua sin ahogarte. Y si tienes un accidente con tu coche de sueños, puedes salir de él ileso. Lo importante, sin embargo, es que si te entrenas en reconocer la vacuidad de todos los fenómenos, podrás hacer maravillas en tu vida real.
Muchas personas pasan sus vidas despiertas sintiéndose tan limitadas y atrapadas como si estuvieran en un sueño. Pero si dedicas solamente unos minutos de cada día a examinar tus pensamientos y percepciones, con el tiempo desarrollarás la confianza y la presencia consciente capaz de percatarse que tu experiencia cotidiana no es tan sólida e inalterable como lo pensabas. Los chismorreos neuronales cuya veracidad aceptabas sin cuestionarla empezarán a modificarse, y la comunicación entre tus neuronas y las células de tus órganos sensoriales también cambiará. Recuerda que el cambio casi siempre se produce muy lentamente. Debes darte la oportunidad de que esta transformación se vaya haciendo a su ritmo y según su propia naturaleza. Si intentas apresurar el proceso, en el mejor de los casos te decepcionarás y en el peor podrías hacerte daño. Por ejemplo, no aconsejaría a nadie que intente caminar sobre el fuego después de un par de días meditando sobre la vacuidad. No se me ocurre mejor ejemplo de la paciencia y el esfuerzo que se necesitan para reconocer nuestro verdadero potencial, o sea, nuestra naturaleza de Buda, que la primera película de la serie Matrix, que seguramente muchos de vosotros habréis visto. Esta película me impresionó no solamente porque la realidad convencional experimentada por las personas atrapadas en la matriz se revela finalmente como un engaño ilusorio, sino también porque, aun con todo el equipamiento y el entrenamiento del que dispone el protagonista, Neo, necesita un tiempo para reconocer que las limitaciones personales que había tomado por reales toda su vida no eran en realidad más que proyecciones de su propia mente. Cuando se tuvo que enfrentar por primera vez a estas limitaciones, sintió miedo, y yo me pude identificar fácilmente con su temor. Aun teniendo a Morfeo como guía y maestro, le costó creer en lo que era realmente capaz de hacer, igual como a mí me costó creer en la realidad de mi verdadera naturaleza cuando me fue revelada por maestros que habían manifestado verdadera y plenamente el potencial de la suya. Solo al final de la película, cuando Neo hubo experimentado por sí mismo la verdad de las lecciones que le habían enseñado, fue capaz de detener las balas en el aire, volar a través del espacio y ver las cosas antes de que ocurrieran realmente. Aún así, tuvo que aprender todas estas cosas paulatinamente. No te imagines, por tanto, que después de 2 o 3 días de meditar podrás andar sobre las aguas o saltar volando de los edificios. El primer cambio que notarás probablemente es un mayor grado de apertura, de confianza en ti mismo y honestidad, y una mayor capacidad de reconocer los pensamientos y las motivaciones de las demás personas más rápidamente que antes. Y esto no es ningún logro insignificante, es el principio de la sabiduría. Si continúas practicando, lentamente se irán revelando todas las maravillosas cualidades de tu verdadera naturaleza. Te darás cuenta que tu naturaleza esencial no puede ser dañada ni destruida. Aprenderás a leer los pensamientos y las motivaciones de los demás, antes incluso de que ellos mismos las comprendan. Podrás ver más claramente el futuro y prever las consecuencias de tus acciones y de las personas que te rodean. Y quizá, lo más importante, te darás cuenta que a pesar de tus miedos y temores, pase lo que pase a tu cuerpo físico, tu verdadera naturaleza es indestructible en su esencia. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.